¿Qué tal? Mi nombre es Israel de la Iglesia Palabra y Fe. Hoy vamos a ver Nos parecemos a, y hoy veremos la vida de Caín y Abel. Pero antes de comenzar quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos las gracias por tu amor, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia, Señor, por tenernos hasta el día de hoy con vida, Señor, por darnos, Señor, ese privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor. Llene nuestros corazones, Padre. Que sea esa semilla y nuestro corazón sea esa tierra, Señor, donde crezca, Señor, esa semilla, Padre. Te doy las gracias, Padre Santo, Señor, por este momento y te pido que tomes el control, Señor, de este momento, Padre. Te pido perdón, Señor, si hemos pecado, Señor Padre Celestial, en pensamiento, Señor, en palabra o en acto, Señor Padre, y que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quisiera pedirte de favor que pudieras compartir este mensaje. No se trata de hacer famoso a alguien, ni tampoco se trata de llenar iglesias. Se trata de que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Y este es el único medio por el cual podemos compartir la palabra de Dios. Entonces, te pido de favor que puedas compartir este mensaje. Tal vez hay personas que no pueden ir a una iglesia, tal vez hay personas que han dejado de leer la Biblia, que han dejado de escuchar la palabra. Te pido por favor que compartas este mensaje, compartas esta grabación con todas las personas que puedas. ¿Ok? Ok, entonces veremos la historia de Caín y de Abel. Caín y Abel, su historia se relata en el libro de Génesis. Génesis significa el origen, así que nos vamos a encontrar con diferentes principios. ¿A qué me refiero? Eva tuvo el primer caso de maternidad, así que también ellos, Adán y Eva, tuvieron el primer nacimiento. También conformaron la primera familia. Veremos el primer homicidio y el desarrollo de las civilizaciones. La Biblia no es un libro que oculte cosas, como algunos piensan. Así como Adán y Eva no había antecedentes de maldad, hasta que llegó Satanás a tentarlos y ellos tomaron la decisión de desobedecer y pecar. Así con Caín no hay antecedentes de maldad, pero lo vamos a ver pecar en contra de su prójimo, en contra de su hermano, ¿verdad? Adán pecó en contra de Dios y Caín pecó en contra de su hermano. Y me recuerda una cita bíblica. Es muy importante que tengas tu Biblia a la mano porque vamos a ver muchas citas bíblicas. Y si no puedes ver todas las citas bíblicas, yo te pido de favor que agarres una pluma y un cuaderno y anotes el título Nos parecemos a Caín y Abel. Y anotes cada cita bíblica y que tú la repases en tu casa. Ok, Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 39 dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que Adán no cumplió el primero, pero que Caín tampoco cumplió el segundo. Veamos lo que dice Génesis capítulo 4, verso del 1 al 4. Voy a leerlo y usted sígame con su vista o solo escuche. Dice: Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante,
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a empezar a estudiar del capítulo 4, verso 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahora, conoció Adán a Eva no significa que se la presentaron en ese momento o que la comenzó a conocer ahí. No, la palabra conoció en el original es yada. Indica la relación más íntima entre un hombre y una mujer. Esta es la primera mención de relaciones sexuales en la Biblia. El término conoció es una forma educada de decir que tenían relaciones sexuales. Esa palabra se utiliza a menudo en la Biblia, la palabra conoció. En este sentido, no tenemos ninguna razón para creer que Adán y Eva no tenían relaciones sexuales antes de esto. Recordemos que cuando fueron creados la orden fue, en Génesis capítulo 1, 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa fue la orden. Y luego dice: la cual concibió y dio a luz a Caín. Le puso por nombre Caín, que en el original es con Q, Caín, ¿verdad? Encontré en la Biblia de estudio King James estos significados en hebreo. La palabra Caín significa adquirir o conseguir. Por la voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 1. Por la expresión de Eva, al ver nacer a Caín, dice: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunos comentaristas bíblicos escriben que cuando Eva vio nacer a Caín, Eva pensó que Caín iba a ser esa simiente que estaba prometida en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañán. Eva pensaba que Caín iba a ser esta simiente. Esta primera mención de Dios en Génesis 3:15 es la primera vez que Dios menciona el Evangelio, ¿verdad? Es la primera vez que Dios menciona cómo será la restauración de la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Dios no se refería a Caín, Dios se refería al Señor Jesucristo. Recuerde que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla en dirección al Señor Jesucristo. Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. De Él solo se trata toda la Biblia. En este mismo capítulo de Génesis, capítulo 4, en el verso 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel. ¿Qué significado tiene Abel? Abel significa vanidad, no vanidoso, vanidad y transitorio, ¿verdad? De hecho, esta palabra vanidad es la que se utiliza en el libro de Eclesiastés. Y le pone este nombre al creer que Caín es la promesa que leímos en Génesis 3:15, ¿verdad? Pero ¿qué relación tiene con nosotros todo esto? 1. Que somos concebidos en pecado, no por el acto sexual, sino por la naturaleza. Por naturaleza somos pecadores. En el caso de Abel,
No fue un niño que tuviera muchas expectativas, no se esperaba mucho de Abel, ¿verdad? En el caso de Caín, a pesar que su mamá esperaba mucho más de él terminó siendo un homicida, ¿verdad? Un homicida. Y todos venimos de una mujer. En Génesis capítulo 4, verso 2 sigue diciendo, ¿verdad?, que ellos tenían un trabajo. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. No es extraño que tengan una ocupación, ya que Adán se encargaba del huerto del Edén. Significa que Dios no le gusta que andemos sin hacer nada. Aquí vemos el primer pastor de ovejas y el primer labrador o agricultor. Ahora, es entendible por la responsabilidad que tenían que no eran unos niños. Tenían una edad considerable para poder trabajar. Probablemente Caín para este tiempo ya estaba casado. A diferencia de Adán y Eva que fueron creados a una edad adulta, Caín y Abel sí tuvieron una infancia. Así que para este momento ellos ya no eran unos niños. En Génesis capítulo 4, 3 y 4 sigue diciendo, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta palabra de andando el tiempo claramente habla acerca de un lapso de tiempo. Probablemente habla de un día en específico donde se hacían los sacrificios. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente en ese lapso de tiempo Adán les habló de los sacrificios. Otra palabra muy importante es trajo. Nos da a entender que Dios no fue a ellos y que tampoco ellos ofrecieron sacrificio en cualquier lugar, sino que tenían un lugar específico para hacer los sacrificios. Vamos ahí a Levíticos, capítulo 17, verso del 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de casa de Israel que degollare un buey o un cordero o cabra en el campo o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado tal varón de entre el pueblo. Qué tan importante era llevarlo a la puerta, ¿verdad? Porque si tú no lo llevabas a la puerta, el sacrificio, te iban a culpar, y aparte te iban a culpar, te iban a cortar del pueblo. Sigue diciendo, los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Podrás decir, esto se escribió muchos años después de Caín y de Abel. Y es verdad. Pero esto, como lo de Caín y Abel, era un simbolismo de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Lo que quiero que veamos es que había un lugar donde se tenía que hacer los sacrificios. Y se menciona 3 veces la puerta, ¿verdad? Que los traigan a la puerta. Fíjate lo que dice Juan capítulo 10, verso 9. Dice, hablando Jesús, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?
que ahora nosotros que debemos tener un lugar específico para nuestro sacrificio. ¿A qué tipo de sacrificio me refiero? Ya no es a sacrificar animales. Ahora lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que nosotros debemos de hacer en un lugar específico, ¿verdad? Ahorita no nos podemos congregar, pero si pudiéramos congregarnos en la congregación, en tu casa también debes de tener un lugar específico donde orar, donde agradecerle a Dios. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Esta palabra aposento significa cuarto, recámara, un lugar privado. Dice, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te das cuenta? Un lugar específico. El aposento es tu recámara, tu cuarto, tu lugar que elegiste. Dios, cuando planeó el sacrificio del Señor Jesús, Él tenía un lugar, el Gólgota, un lugar específico. El Gólgota está a la puerta de la ciudad. Y no solo eso, fíjate lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta? Hubo un tiempo cumplido. Dios tiene un lugar específico, un tiempo específico. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y sigue diciendo en Génesis 3, 4, 3 y 4. Génesis, volvamos a nuestra lectura. Génesis 4, verso 3 y 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vamos a ver varias cosas, varios aspectos con los cuales nos vamos a identificar. Número 1. Hay una diferencia entre lo que trae Caín y lo que trae Abel. Caín trae fruto de la tierra y Abel trajo ovejas para el sacrificio, porque recuérdate que era una ofrenda. Para entender por qué el sacrificio de Caín no fue el adecuado, cabe recordar que cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con hojas de higuera, ¿verdad? Con hojas de árbol, de higo, hojas de la tierra. Pero Dios dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios sacrificó un animal para cubrir su vergüenza o su pecado, ¿verdad? Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La sangre es el costo o el precio con que se puede pagar un pecado. Vamos a Juan capítulo 1, verso 29. Dice Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿De qué manera quitó Jesús el pecado del mundo? Fue cuando derramó su sangre por nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que es el tiempo que tienes que reflexionar
sobre el sacrificio de Cristo Jesús y su derramamiento de sangre que hizo por ti y por mí, y que tienes que ir a Él y ofrecer tu sacrificio de agradecimiento. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si te das cuenta, lo primero que Dios ve es la ofrenda, ¿verdad? No dice primero vio a Caín, lo primero que Dios ve a la persona y no a la ofrenda. Dios primero ve a Caín y después ve su ofrenda. Y luego dice que primero vio a Abel y luego ve su ofrenda. ¿Qué es lo que Dios ve? Proverbios capítulo 15, verso 11, dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Dios ve el corazón. El corazón es lo que Dios ve, ¿verdad? Dios ve los corazones, no ve lo grande o buena que sea tu ofrenda. Él ve tu corazón. Recuerda a Pablo lo que dijo en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ve los corazones, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Más allá de ver la ofrenda de Caín o de Abel, Dios ve lo que hay en su corazón, ¿verdad? El agradecimiento, la gratitud, lo que hay dentro de ti. Lo que hizo diferente la ofrenda de Abel fue lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que el rostro de Caín decayó, pero Abel tenía fe. Él lo llevó con todo el conocimiento, con toda la fe, con toda la certeza que a Dios le iba a agradar. No que a él le iba a agradar, no por quedar bien con Dios, no, que a Dios le iba a agradar. Y dice que Caín decayó su rostro. Se le veía un rostro de tristeza, un rostro de enojado, ¿verdad? No podía disimular. Sí, has visto esa gente que dice estoy bien, pero su rostro dice lo contrario. Su rostro refleja la tristeza, la amargura, el enojo, ¿verdad? Ve al espejo, mira tu rostro o pregúntale a la gente qué rostro se me ve. Un rostro de enojado, un rostro que todo me parece mal, porque hay gente que no podemos disimular cuando algo nos molesta o cuando estamos molestos. Y eso es lo que estaba pasando con Caín, que Caín no podía disimular su molestia y su tristeza de que su ofrenda no fue grata ante Dios. ¿Qué pasa cuando no se controla el enojo? ¿Qué pasa cuando no puedes controlar el enojo? O cuando no puedes disimular el enojo. Es lo que pasó con Caín. Cuando no puedes disimular el enojo o cuando no puedes controlar el enojo, dices palabras hirientes, dices palabras ofensivas, haces actos, te vengas, ¿verdad? Hay una forma muy religiosa de vengarse sin poder, sin que la gente se dé cuenta que fuimos nosotros, ¿verdad? Cuando la gente dice, yo ya lo perdoné, pero allá Dios, ¿verdad? O sea, yo no le puedo hacer nada, pero que Dios le caiga con todo el juicio, ¿verdad? Y eso es enojo, porque le estás deseando mal, ¿verdad? Estás deseando que Dios le dé su merecido o que el karma o la vida o el universo, lo que tú quieras, estás esperando que tenga una recompensa el mal que te hizo. Y fíjate lo que dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Dice el 27, ni deis lugar al diablo. Cada vez que tú te enojas, le das lugar al diablo. Ahora, Pablo no dice que no te enojes. Dice, enójate, pero no peques. Y cuando dice Pablo, no se ponga el sol sobre su enojo, no dures mucho tiempo enojado. No te vayas enojado a la cama, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te vas enojado a la cama? Seguramente Caín se fue a la cama enojado y empezó en su mente a imaginar cosas, ver cómo se podría vengar, ver cómo le podía hacer, ver cómo podía sacarse esa espina, ¿verdad? Cuando estás piensa y piensa, estás en el trabajo y pensando cómo le puedes hacer, cuando estás en tu casa haciendo de comer y estás viendo cómo le puedes hacer, eso es que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Cuánto puedes durar enojado o enojada? Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Se refiere a que no lleves días con ese enojo, que no te duermas enojado o enojada, sin perdonar, sin perdonar al que te hizo daño. Dios a través de Jesucristo nos perdonó pecados e insultos más grandes de los que nosotros pudimos recibir. Dios nos perdonó cosas más grandes que nos pudieron haber hecho a nosotros. Deja el orgullo a un lado. Deja el orgullo a un lado. Personas que necesitan perdonar. Personas que necesitan perdonar lo que pasó inclusive hace como 20 años, o hace 8 días, o hace un año. Necesitas perdonar. La falta de perdón es causa de muchas enfermedades. Fíjate lo que sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 4, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia. Todo eso se refleja en nuestro rostro, ¿verdad? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia. Todo eso se refleja en nuestro rostro. Si pudiste identificarte con uno o más, creo que necesitas arrepentirte. Necesitas pedirle perdón a Dios. Necesitas decirle, Señor, ayúdame a perdonar. No sea que vaya a cometer un error como el que va a cometer Caín. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 4, verso 6. Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios va a hablar con Caín. ¿Te imaginas al Dios Todopoderoso? Es como una escena de un padre con un hijo. No hay gritos, tampoco hay truenos de enojo. Y quizás piensas, eso es normal en Dios. ¿Y por qué tú no has perdonado? ¿Acaso Dios no ha ido a tu vida a decirte que perdones? Si eso es normal en Dios, ¿por qué tú no has perdonado? ¿Por qué no has tomado la decisión de perdonar? ¿Verdad? En ocasiones actuamos más como Caín que como un hijo de Dios. Si fuera fácil, ya hubieras perdonado, ¿no crees? Dice el verso 7, Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nadie se enoja si está haciendo lo bueno. Nadie se enoja si estás haciendo bien. No, ¿quién de ustedes o quién se enoja porque está haciendo lo bueno? Si estás haciendo lo bueno, aunque no te lo reconozca la gente, Dios te lo va a reconocer. O haces lo bueno para que la gente te lo reconozca. Si eso haces, tienes un problema. Porque si la gente no te lo reconoce, entonces te vas a enojar. Dios le está enseñando los dos caminos a Caín. Si haces lo bueno, recibirás reconocimiento. Si haces lo malo, el pecado estará esperando, ¿verdad? Decide por qué camino ir. Parece que Dios le está explicando este versículo a Caín. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 10,
verso 13. Pareciera que Dios le está diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios le está dando la salida a Caín en esa tentación. Antes de ir a hacer algo contra su hermano, Dios le está dando una salida. Pero parece que Caín está enfocado en su enojo. Es de esas veces que no escuchas nada. No escuchas ni la voz del pastor, ni la de tus amigos, ni la de los hermanos, menos escuchas la voz de Dios. Solo piensas en vengarte, en el dolor de tu corazón, en cómo te lastimaron, por lo que te hicieron. Caín se sentía humillado y tal vez te sientas igual. Tal vez te sientas humillado, humillada. Tenía eso guardado en su corazón, tan guardado tenía eso en su corazón Caín, que no pasó mucho tiempo para que saliera ese enojo, para que diera a luz ese enojo. Dice el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No bastó con lo que le dijo Dios. El enojo de Caín lo cegó. Cuando habló Dios con Caín, no hubo arrepentimiento. Claro, si hubiera arrepentido Caín cuando Dios habló con él, no hubiera llegado hasta este momento. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la palabra concupiscencia significa el deseo, lo que tú deseas. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta? El deseo de Caín era matar a su hermano y no le importó lo que Dios le dijera. Caín tomó la decisión de matar a su hermano. Él ya tenía eso en su corazón. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios se acerca a Caín con amor. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Abel? Claro que lo sabía. ¿Te recuerdas? Adán, ¿dónde estás? Claro que Dios lo sabía y lo sabe todo. Es Dios. Él lo ve todo. Es de las veces que Dios te da la oportunidad de arrepentirte, pero el rencor no te deja. No te deja. Él te da la oportunidad de reconocer tu error. Lo único que haces es alejarte más de Dios. Cuando tú no reconoces tu error, lo único que haces es alejarte de Dios, alejarte de la iglesia, alejarte de tus hermanos, alejarte de la gente de la Biblia y empezar a pensar: todos están mal, yo estoy bien, tengo una razón por la que lo hice, por la decisión que tomé, ¿verdad? Caín no solo no se arrepintió, sino que también miente al decir: no sé, ¿dónde está tu hermano? No sé. Y no solo esto le dice a Dios, sino le dice: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Esto quiere decir que no era su responsabilidad cuidarlo. Si no era la responsabilidad de Caín, ¿de quién era? Le está diciendo: no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Te suena? La mujer que me diste. ¿Sí? Así contestó Adán: la mujer que me diste, ¿verdad? Versículo 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
El pecado sale a la luz. Y como el pecado de Adán también sale a la luz, trajo consecuencias, también el pecado de Caín trae consecuencias. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Cuántas ocasiones Dios se acercó a Caín, advirtiéndole que no pecara? ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a ti a decirte lo mismo? No es Dios vengándose de Abel. No es Dios vengándose de Abel contra Caín para hacerle un mal a Caín. Es Caín recibiendo una corrección por no obedecer. Después de muchas advertencias, ¿verdad? Pablo, hablando de algunas consecuencias que recibió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, les dice a los corintios, mire, vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si en algo le has fallado a Dios, esta historia está escrita como ejemplo para que te arrepientas. Y no has confesado tu pecado, necesitas confesarlo ante Dios. Ir ante Dios y decir, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a quitarme esto de mi corazón contra aquellas personas que me hicieron mal. No termines como Caín, que no escuchó a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes, Señor Padre, a perdonar así como tú nos perdonaste a nosotros. Que quites todo rencor, Señor, de nuestro corazón. Que quites toda maldad de nuestra vida, Señor. Queremos que tu sangre preciosa en ese sacrificio nos limpie y nos redima, Señor Padre. Que tú nos ayudes a caminar dentro de tu voluntad, Señor, conociéndote cada vez más a través de la oración y de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima en Nos Parecemos a. Que Dios te bendiga.